Hablamos sobre trabajo en esta presentación y vamos a ver que el trabajo es una aplicación directa de lo que es la integral. En general, el trabajo se refiere al esfuerzo requerido para llevar a cabo una tarea. Es el esfuerzo requerido para llevar a cabo una tarea. En física, más en específico, el concepto de trabajo va a depender o depende de la idea de una fuerza que actúa sobre un objeto. ¿Sí? Intuitivamente podemos pensar en fuerza como aquello que describe la acción de empujar o alar un objeto. ¿Ah? Una de las primeras leyes que tenemos de movimiento, la segunda ley de movimiento de Newton, nos dice que la fuerza es la masa por aceleración. Y nosotros sabemos que la aceleración no es otra cosa que la segunda derivada de la función de posición. ¿Sí? Si S de t describe el movimiento del objeto, o sea, si S es la función de posición del objeto que estamos analizando, entonces la fuerza es la masa por la aceleración y la aceleración es la segunda derivada de la función de posición, es la derivada de la función de velocidad. En el sistema internacional, la fuerza se mide en unidades de kilogramos, ¿verdad?, masa, por aceleración, metros por segundo cuadrado, lo que es un newton. Un kilogramo por metro por segundo cuadrado es equivalente o es igual a un newton. En Estados Unidos se mide la fuerza en libras. O sea que en el sistema internacional la fuerza la medimos en newtons, que no es otra cosa que kilogramos por metro dividido por segundo cuadrado. En Estados Unidos se mide la fuerza en libras. Si la aceleración es constante, o sea, si esa segunda derivada de S con respecto a T es constante, entonces la fuerza también es constante, ¿verdad? Porque la masa obviamente es constante. Si la aceleración es constante, la fuerza es constante. Y el trabajo en mover un objeto va a ser la fuerza multiplicado por la distancia que estamos moviendo el objeto, o sea, el largo de, digamos, el intervalo en el cual estamos trabajando. En el sistema internacional, de nuevo, el trabajo entonces se mide en unidades de fuerza, que acabamos de decir que son newton, por la distancia. En el sistema internacional son metros, o sea que sería newton metros, y eso es equivalente a un julio. Un newton metro es un julio. En Estados Unidos se mide en libras pies. La distancia la medimos en pie y la fuerza en libras. En inglés el foot pound. Este ejemplo dice, determine el trabajo realizado al levantar 4 pies un objeto de 50 libras. Aquí fíjense que la fuerza es constante y obviamente la distancia, pues aquí son 4 pies. Así que tenemos fuerza son 50 libras, distancia son 4 pies. El trabajo es la fuerza por la distancia, así que tenemos 50 por 4, que son 200, y las unidades, o la unidad en Estados Unidos, el foot pound, ¿no? El libra-pie. Para esto no hace falta ninguna herramienta de cálculo, como ven, es aritmética simple, ya que la fuerza es constante y no es variable. Cálculo se necesitaría en el caso en que la fuerza fuese variable. ¿Qué pasa entonces si la fuerza es variable? O sea, si no es constante. Suponga entonces que tenemos aquí que la fuerza está definida por esta función y igual a f de x en un intervalo cerrado desde a hasta b. Y suponga que el objeto se mueve sobre el eje x en dirección positiva desde x igual a hasta x igual a b. Y que en cada punto entre x igual a a y x igual a b actúa sobre el objeto una fuerza f de x, ¿verdad? Dependiendo de la posición x en donde nos encontremos, y f es una función continua, ¿verdad? Digamos, como este ejemplo que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subdividir el intervalo desde a hasta b en n subintervalos del mismo ancho, cada uno de ancho delta x igual a b menos a entre n, y vamos a tener entonces que los subintervalos van a tener extremos x0, x1, x2, hasta xn, donde a es x0 y b es x sub n. Recuerden entonces que bajo este escenario, cada uno de estos x sub i es igual a más i por delta x, para i igual a 0 hasta n.
Entonces, en cada uno de los n subintervalos que estamos creando, vamos a coger un punto muestra, le vamos a llamar a eso x sub i estrella. La fuerza entonces que actúa sobre el objeto cuando pasa por ese punto muestra que hemos escogido, x sub i estrella, es F de x sub i estrella. O sea, la fuerza que siente el objeto o que actúa sobre el objeto en el punto x sub i es F de x sub i. Si n es grande, entonces delta x, el ancho del intervalo, va a ser pequeño y podemos pensar que la fuerza entonces es constante en cada uno de esos subintervalos desde algún punto donde n sea lo suficientemente grande. O sea que el trabajo que hay que hacer entonces para mover el objeto en el iésimo intervalo desde x sub i menos 1 hasta x sub i, considerando la fuerza como constante, sería F de x sub i estrella, que es la fuerza que siente el objeto, por el largo de este intervalo que es delta x, ¿sí? Así que si nosotros sumamos cada uno de estos trabajos, ¿verdad? Tenemos n de ellos, vamos a tener una aproximación del trabajo que hay que hacer para mover el objeto desde el punto A hasta el punto B. Y si tomamos el límite cuando n tiende a infinito, entonces tenemos la integral desde A hasta B de f de x dx, ¿no? Recuerden que lo que tenemos aquí es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 a n de f de x sub i estrella por delta x, donde delta x es b menos a entre n, x sub i estrella es un punto muestra en el iésimo intervalo que tiene extremos x sub i menos 1 hasta x sub i, donde x sub i es a más i por delta x para i desde 0 hasta n, es la definición exacta de bueno, esto es una sumatoria de Riemann, la definición exacta de la integral de f con respecto a x desde a hasta b. Así que el trabajo no es otra cosa que la integral de f de x desde x igual a hasta x igual a b, que no es otra cosa que el área neta bajo la curva desde x igual a hasta x igual a b debajo de la curva f de x y el eje x. Veamos ejemplos. Uno de los ejemplos quizás más sencillos tienen que ver con los resortes, ¿no? Un spring. Y esta se conoce como la ley de Hooke. Antes de ver ejemplos, hablemos de la ley de Hooke. La ley de Hooke se nombra así en honor a Robert Hooke, que fue un matemático realmente bien polifacético. Tiene sus aportaciones principalmente en el siglo XVII, aunque ven que vivió hasta el siglo XVIII, hasta el 1703. Y la ley de Hooke dice lo siguiente: la fuerza F requerida para comprimir o estirar un resorte, y obviamente vamos a hacer aquí el caveat, dentro de sus límites elásticos, es proporcional a la distancia d que el resorte se comprime o se estira desde su longitud original. O sea, es decir, la fuerza y la distancia son proporcionales entre sí, quiere decir que existe una constante K para la cual F tiene que ser K por D. F es la fuerza, D es la distancia. Esto solamente funciona dentro de los límites de elasticidad del resorte. Si usted estira demasiado el resorte, sabe que se daña y entonces pierde la elasticidad original que tenía. Pero si lo mantiene dentro de un límite razonable de estiramiento o de encogimiento, se deja llevar por esta ley, por esta regla, por este máximo que es la ley de Hooke. Acá, esta constante de proporcionalidad se le conoce como la constante de Hooke o la constante del resorte, y K es única para cada resorte. O sea, cada resorte tiene su constante de Hooke particular, digamos, es como sus huellas dactilares o sus huellas o su ADN, ¿verdad? Cada uno tiene su ADN particular. Veamos ejemplo. Dice, una fuerza de 750 libras comprime un resorte de 3 pulgadas desde su longitud natural de 15 pulgadas. Calcule el trabajo que hay que hacer para comprimir el resorte 3 pulgadas adicionales. ¿Sí? 3 pulgadas adicionales. Si quieren, aquí tengo una imagen de lo que podría ser, una imagen pictórica de lo que podría ser esta primera oración. Dice, una fuerza de 750 libras comprime un resorte 3 pulgadas
desde su longitud natural de 15 pulgadas. Así que tiene su longitud natural aquí, digamos, en esta primera imagen, la más bajita que tenemos aquí, de 15 pulgadas, ¿verdad? Desde 0 hasta 15. Y para llevarlo, para comprimirlo desde 3 pulgadas hasta 15 pulgadas, ¿sí? Para comprimirlo 3 pulgadas, o sea, este punto que estaba en 0 ahora está en 3, eso nos coge 750 libras de fuerza para hacer esa tarea. Y nos preguntan calcular el trabajo que hay que hacer para comprimir el resorte 3 pulgadas adicionales. Nosotros sabemos que el trabajo es la integral de la fuerza en un intervalo dado. Pero entonces, si nosotros, ¿cómo podemos determinar cuál es la función de fuerza de este resorte, el trabajo que hay que hacer para hacerlo? La ley de Hooke nos dice que si f de x es la función de fuerza del resorte, entonces va a existir una constante k para el cual, x es la distancia que movemos el resorte, para el cual la fuerza va a ser k por x. ¿Sí? La primera oración nos dice que hacen falta 750 libras de fuerza para comprimir el resorte 3 pulgadas. Eso quiere decir que f de 3 es 750 libras. Por otra parte, si f de x es k de x por la ley de Hooke, f de 3 tiene que ser k por 3 o 3k. O sea que tenemos f de 3 es 750 y f de 3 es k por 3. Por lo tanto, 750 tiene que ser 3k o k por 3. O sea que k tiene que ser 750 entre 3, que son 250. Por lo tanto, f de x va a ser 250, que es la k, por x. Y ahí tenemos nuestra función de fuerza. Y tenemos entonces que el trabajo, que es lo que estamos buscando, va a ser la integral dentro de un intervalo, ahora verificamos cuál va a ser, de la función de fuerza, que es 250x por dx, o con respecto a x. Ahora, ¿cuáles son los intervalos de integración de la fuerza? Fíjense que vamos a mover el resorte desde su posición donde está de, digamos, esto estaba en pulgadas, de 3 pulgadas a 6 pulgadas, porque el punto inicial de 3 pulgadas a 6 pulgadas, porque estamos moviéndonos 3 pulgadas, ¿verdad? Comprimiendo 3 pulgadas. Este punto de partida es 6, o sea que vamos a mover esta punta del resorte, dejando el otro lado obviamente quieto, desde x igual a 3 pulgadas hasta x igual a 6 pulgadas. Por eso la integral es la integral desde 3 hasta 6 de 250x con respecto a x, ¿verdad? Y obviamente esa integral pues ustedes la pueden calcular. Y recuerden entonces que la unidad va a ser, ¿cuál? Veamos otro ejemplo. Un tanque esférico de 8 pies de radio, está medio lleno de aceite que pesa 50 libras por pie cúbico. O sea, aquí le estoy poniendo una esfera de radio 8, y nos dice que está medio lleno de aceite, o sea que está lleno hasta aquí, hasta la mitad. ¿Sí? Dice, encuentra el trabajo necesario para bombear el aceite a través de un agujero en la parte superior, en la parte de arriba del tanque. Para que vamos a bombear el aceite que está acá en la mitad inferior de la esfera, todo hasta afuera. ¿Sí? Bueno, varias cosas. ¿Por qué estoy poniendo, digamos, el centro de la esfera aquí en el punto x igual a 0, y igual a 8 y no acá abajo en el origen? Bueno, para efectos técnicos, para no estar trabajando aquí con números negativos, ¿sí? Para estar trabajando desde 0 hasta este punto aquí, entonces sería 16 porque tenemos una esfera de radio 8, 8 y 8. Bueno, aquí tenemos, si cogemos un disco representativo del aceite, digamos, entonces, y esta distancia de aquí a aquí es X, ¿sí? Esta distancia de aquí a aquí es X, esta distancia de aquí a aquí entonces sería Y, esta distancia de aquí a aquí, digamos, ese punto es el punto XY, y estamos cogiendo el disquito de espesor del taller, digamos, ¿sí? Si miramos esto en dimensión 2, esta curva que está aquí de la esfera, olvidándonos de la tercera dimensión, tendríamos un círculo de radio 8
que tiene centro en el punto 0,8. Así que su ecuación sería x cuadrado, ¿verdad? X menos 0 al cuadrado, más y menos 8 al cuadrado, igual a 8 al cuadrado, o sea, 64. Este es un círculo de radio 8 con centro en el punto 0,8. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la onda esta con el aceite que tiene aquí esta esfera. Vamos a subdividir el aceite en capas, ¿verdad? O discos, en este caso, de ancho delta X y radio X, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fuerza, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza de cada una de esas capas de aceite? Pues la fuerza va a ser el peso en libras, ¿sí? Sabemos que el aceite aquí nos dicen, pesa 50 libras por pie cúbico. 50 libras por pie cúbico tenemos que multiplicar entonces eso por el volumen que estaría en pie cúbico para saber cuánto pesa, cuánta fuerza nos va a tomar mover esa capa o ese disco de aceite. Pues entonces, ¿cuál es el volumen de este disco que nos queda aquí? Pues va a ser el área de la cara del disco, que va a ser pi por el radio al cuadrado. El radio sabemos que es x, o sea que tenemos pi por x al cuadrado, por el ancho de la capa, del disco, que es delta x. Entonces, x está en pies, delta y también está en pies, así que x cuadrado por delta y, tenemos pies cuadrados por pie, eso queda en pie cúbico, los pies cúbicos se cancelan, y nos queda 50 pi por x cuadrado delta y libras. ¿Sí? Y puse aquí el x cuadrado en rojo para expresar a x en términos de y, que no nos va a hacer porque nuestra integral va a estar en términos de y. ¿Sí? Así que volvemos, delta f es 50 pi x cuadrado delta y, 50 pi x cuadrado delta y de la ecuación del círculo de radio 8 centrado en el punto 0,8, tenemos que x cuadrado tiene que ser 16y menos y cuadrado y sustituimos x cuadrado por esa expresión que tenemos ahí. ¿Sí? Y entonces tenemos que el trabajo va a ser, ¿no? Si tenemos esta capa de aceite que está por aquí a un nivel Y, pues entonces para sacarla por este rotito, por este agujero que está en la parte superior de la esfera, nos faltan 16 menos Y. ¿Verdad? Si este punto acá es 16, nos van a faltar 16 menos Y unidades para poder sacar ese aceite. Así que tenemos fuerza por distancia. El 50 pi por 16y menos y cuadrado por delta y por la distancia 16 menos y. Y tenemos entonces 50 pi por 16y menos y cuadrado por 16 menos y por delta y. Y simplificando un poco esa expresión, tenemos entonces 50 pi por 256y menos 32y cuadrado más y al cubo por delta y. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde a dónde va la integral? Pues la integral va a ir desde y igual a 0 hasta y igual a 8, que es el lugar de donde en donde tenemos el aceite. Recuerden que estaba lleno hasta la mitad. En esta mitad superior de la esfera no hay nada, ¿no? Hay aire. El aceite se encuentra desde y igual a 0 hasta y igual a 8. Por eso la integral va desde 0 hasta 8, de 50 pi por este polinomio en y con respecto a y, que pueden integrar fácilmente para ver que el resultado es aproximadamente 590.000 libras pies.